Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Este dictamen considera una iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo Federal del 10 de febrero pasado. Hoy nos encontramos en un momento histórico para la consolidación de nuestra democracia. Desde la tribuna de esta soberanía y en representación de la comisión que dictamina este importante asunto, vengo a presentar un dictamen que marca un antes y un después en la vida política de nuestro país. Estamos ante la posibilidad de fortalecer el principio fundamental de que el poder pertenece al pueblo y debe ejercerse en su beneficio. Con este dictamen damos cauce a una reforma que atiende una de las principales demandas ciudadanas: erradicar prácticas que han debilitado la confianza en nuestras instituciones. Esta reforma, que plantea la prohibición de la reelección y el combate al nepotismo electoral, es una respuesta contundente a las demandas del pueblo de México. Es nuestra responsabilidad como representantes populares aprobar esta iniciativa que garantiza que los cargos públicos sean ocupados por quienes realmente estén comprometidos con el bienestar de nuestro país. La alternancia y la renovación son esenciales para evitar la concentración del poder y para mantener un gobierno cercano a la gente, libre de intereses personales. Uno de los principios fundamentales de nuestra democracia es el sufragio efectivo no reelección. Este lema, heredado de la lucha revolucionaria, no solo se refiere al titular del Poder Ejecutivo, sino a todos los niveles de gobierno. La alternancia y la renovación en el servicio público son esenciales para mantener un gobierno cercano a la gente, libre de intereses personales y con una constante oxigenación de ideas y proyectos. La iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo también aborda un problema que ha afectado a la democracia en nuestro país: el nepotismo electoral. Con esta reforma garantizamos que el acceso a los espacios de representación popular sea realmente abierto y que la competencia electoral se base en el mérito y la capacidad, no a los privilegios políticos. Morena ha sido y seguirá siendo el movimiento de transformación de nuestro país. Desde su origen hemos luchado por la justicia social, la transparencia y la erradicación de la corrupción. Es momento de reafirmar ese compromiso con hechos, con decisiones valientes y con reformas que cambien la historia de nuestro país. Aprobar esta iniciativa es un acto de responsabilidad y coherencia con los valores democráticos. Es demostrarle a la ciudadanía que estamos aquí para servir y no para servirnos del poder. Es consolidar la cuarta transformación y reafirmar nuestro compromiso con la honestidad, la rendición de cuentas y la justicia. La confianza del pueblo en sus representantes es un pilar fundamental para la estabilidad política y social de nuestro país. Si permitimos que el poder se concentre en unos cuantos, estaríamos traicionando la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en nosotros. Esta reforma no es un simple cambio en la legislación, sino un verdadero acto de justicia democrática. Es garantizar que nuestro sistema político se mantenga en constante renovación, brindando oportunidades a nuevas generaciones. Es tiempo de tomar decisiones valientes y de avanzar con determinación hacia un México más justo y transparente. Hoy tenemos la oportunidad de pasar a la historia como el Senado que puso un alto a las prácticas que han dañado nuestra democracia por décadas. Es momento de cerrar filas en torno a los principios que nos dieron origen como nación y de legislar en favor de un futuro donde el poder sea verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Sigamos avanzando con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sigamos construyendo un México más democrático, más justo y transparente. Es por el pueblo y para el pueblo. Es por la transformación de México. Hoy nos encontramos ante una reforma de gran trascendencia para la democracia mexicana. La iniciativa presentada por la Presidenta de México representa un paso firme hacia la consolidación de un sistema político electoral más equitativo, transparente y justo. Esta propuesta aborda dos aspectos fundamentales: la prohibición de la reelección inmediata en los distintos cargos de elección popular y el establecimiento de reglas claras, terminantes, para evitar el llamado nepotismo electoral. Ambas medidas responden a principios democráticos esenciales: la equidad en la contienda electoral, la alternancia en el poder y la confianza ciudadana en las instituciones representativas. En 2014 se generó una distorsión en la representatividad política a causa de una reforma constitucional que permitió la reelección consecutiva en algunos casos. Esa reforma, lejos de fomentar la competencia limpia en igualdad de condiciones y la rendición de cuentas, propició la consolidación de élites políticas que, utilizando recursos públicos y sus redes de influencias construidas durante el ejercicio
de las sagradas funciones públicas, vino nulificando la competencia justa en los procesos electorales. Como bien lo señalamos en el dictamen, la reelección inmediata genera ventajas desproporcionadas para quienes desempeñan un cargo, pues cuentan con acceso a medios de comunicación, financiados muchas veces con recursos públicos, y estructuras partidistas que les colocan en una posición de superioridad, de privilegio, frente a las nuevas candidaturas. Esto, hay que decirlo, atenta en forma directa contra el principio de equidad en la contienda electoral. La democracia se trata de abrir las puertas a la renovación constante de quienes tenemos la enorme responsabilidad de representar al pueblo, no de perpetuar en el ejercicio del cargo a las mismas personas. La ciudadanía merece tener opciones reales en cada elección, sin que el poder se herede o se concentre en clanes o en grupos políticos. Por ello, la reforma que hoy sometemos a este pleno devuelve a nuestro país el espíritu original de la democracia, la posibilidad de que nuevas voces, nuevas ideas y generaciones puedan ocupar los espacios de toma de decisiones, sin estar condicionadas por la influencia de quienes buscan mantenerse a toda costa en el poder. Ahora bien, el nepotismo electoral, también contemplado en este dictamen, es una práctica que ha minado la confianza en las instituciones y ha generado desigualdades en el acceso a los cargos públicos. Bajo esta lógica, la iniciativa y el dictamen establecen que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si en los últimos 3 años ha tenido un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco civil o por afinidad con quien ocupe a la sazón el mismo puesto. El objetivo es claro: poner fin a los privilegios de los linajes y las dinastías políticas y garantizar que el acceso a los cargos públicos se dé por méritos y no por lazos familiares. No podemos permitir que la política sea un espacio de herencia y favoritismo donde los apellidos tengan más peso que la capacidad y la auténtica vocación de servicio. Aprobar este dictamen, por eso, es un acto de responsabilidad con México y su historia democrática, así como un acto de congruencia a la altura del cargo que nos fue confiado como representantes populares en esta Cámara Alta, en este Senado de la República. Por ello, de manera respetuosa y comedida, invito a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores de todas las fuerzas políticas a votar a favor de esta reforma. Hoy tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra democracia y devolverle a la ciudadanía la certeza de que su voz y su voto realmente cuentan. Al aprobar esta reforma, le dejaremos claro al pueblo de México que su opinión es escuchada y su participación en los asuntos públicos, hoy más que nunca, es indispensable. Se va a recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Dieron un total de 127 votos, de los cuales 127 son a favor, ninguno en contra y ninguno en abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen por unanimidad. En consecuencia, queda aprobada en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Asimismo, en lo particular no reservado, y como se ha expresado ya es por unanimidad. Segundo, las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C, y segunda, párrafo primero y sexto, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución respecto de la prohibición del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2027. Proponemos, segundo, las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C, y segunda, párrafo segundo, y 122, apartado A, fracciones segunda, párrafo primero, tercero, párrafo primero, y sexto, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución respecto de la prohibición del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el año 2030. Consulte la Secretaría, la Asamblea,
En votación económica, si es de aceptarse a discusión la reserva presentada. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Si se admite discusión, presidente. En consecuencia, solicito ahora a la Secretaría de lectura la propuesta e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto. Debe decir. Segundo, las reformas a los artículos 55, fracción octava, 82, fracción octava, 115, fracción primera, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracción primera, párrafo cuarto, inciso C, y segundo párrafo, fracción segunda, párrafo segundo, y 122, apartado A, fracciones segunda, párrafo primero, fracción tercera, párrafo primero, fracción sexta, párrafo tercero, inciso F de esta Constitución, respecto de la prohibición de nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030. Procedo a consultar si se aprueba. Consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba la reserva presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobada la reserva, presidente. En consecuencia, se aprueba la propuesta y el artículo con la propuesta aprobada se votará nominalmente al término de la discusión en lo particular. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 55, 59, 82, 115, 116, 122 y del transitorio primero del proyecto de decreto en los términos del dictamen y del artículo transitorio segundo con las modificaciones aceptadas. Les reitero que por tratarse de un proyecto de reforma constitucional se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Procedo a dar el resultado. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 123 votos, de los cuales 97 son a favor, 26 en contra y ninguna abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación de los artículos reservados. Hay mayoría calificada, en consecuencia quedan aprobados los artículos 55, 59, 82, 115, 116, 122 y el transitorio primero del proyecto de decreto en los términos del dictamen y el artículo transitorio segundo con las modificaciones aceptadas. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.